¿Quieres instalar aplicaciones fuera del App Store tanto en tu iPhone como en tu iPad? En este video te traigo un nuevo método completamente gratuito que no necesita utilizar una computadora que todavía no he cubierto aquí en el canal. Así que comencemos. Aclaremos algo antes de comenzar este tutorial, y es que al igual que los otros métodos gratuitos que no necesitan una computadora, este método no es 100% que va a estar funcionando constantemente y en cualquier momento puede ser que deje de funcionar, así que ten eso en consideración. De igual forma, si en el futuro este método no te funciona, acá abajo te estaré dejando enlaces a otros métodos que he cubierto ya en el canal para que puedas utilizarlo y puedas instalar cualquier aplicación que tú quieras en tu dispositivo. También te recomiendo que me sigas en mi cuenta de Telegram para que te enteres de cualquier noticia y actualización de estos métodos gratuitos, así que luego de eso pasemos ahora al tutorial. Comencemos ahora con el tutorial, y es que para poder utilizar este método tendremos que utilizar un certificado que vas a poder descargar desde mi cuenta de Telegram. Aquí tengo el certificado, simplemente tocas aquí este botón para comenzar la descarga y es algo bastante liviano, solamente ocupa 12 kilobytes, así que rápidamente lo vas a descargar y ahora simplemente aprietas el botón de compartir y lo vamos a guardar en la aplicación de archivos. Obviamente asegúrate de guardarlo en un lugar donde te acuerdes porque estaremos buscándolo en breve. Cabe la pena mencionar que estos certificados pueden expirar, así que asegúrate de verificar los mensajes fijados que están aquí en mi cuenta de Telegram por si acaso hay un nuevo certificado y no tengas que utilizar este, así que tengas en consideración a la hora de ver este tutorial. Una vez descargues este certificado o cualquier otro que ya esté disponible a la hora de que veas este video, vamos aquí ahora a tocarlo para poder expandirlo, y una vez entres vas a poder ver que tenemos tres archivos, uno llamado Mobile Provision y uno que termina con P12, y aquí en la parte de README, que será el archivo para poder ver exactamente lo que dice, vamos a dejar el dedo apretado, le damos a vista previa, vas a poder ver aquí bien pequeñito la parte de la contraseña y es Apple P12. Asegúrate que la P esté en mayúscula a la hora de utilizar este tutorial y que la A también esté en mayúscula cuando te lleve al próximo paso. El próximo paso de este tutorial sería ir a la página que te estaré dejando en la descripción de este video para que podamos añadir los archivos que descargamos, como también la aplicación que quieras firmar. En este tutorial estaré utilizando la aplicación de Delta como simplemente un ejemplo para poder instalarla, pero aquí es donde seleccionarías el archivo .ipa, donde vas a buscar en la aplicación de archivos luego de que lo tengas ya descargado. Una vez más, aquí voy a buscar simplemente la aplicación de Delta para poder entonces instalarla directamente en mi dispositivo. Ahora buscamos aquí la parte del archivo P12 y aquí tienes que asegurarte de ir a la carpeta donde extraíste esos documentos que descargamos anteriormente. Buscamos aquí el archivo P12. Ahora escribimos la contraseña, que sería Apple con la P mayúscula, P12 con la P mayúscula, p12.com. Tenemos ahora escrita ya esta contraseña y ahora buscamos el archivo de Mobile Provisions, lo tocamos aquí y ahora apretamos el botón de Sign Now, que sería el botón de firmar esta aplicación para que la podamos instalar. Una vez termine este proceso de firmar esta aplicación, tienes dos alternativas: utilizar un código QR para poder instalar esta aplicación, pero simplemente apretamos este enlace que nos permitirá ir directamente a la parte de instalar la aplicación. Aquí te estará diciendo el estatus de certificado, te dice que todavía está vigente, así el iconito verde, y dice Good, la parte de provisión dice Good, así que asegúrate de que todo esté verdecito aquí para que funcione, y ahora le damos a la parte de instalar ahora para que se instale obviamente esta aplicación. Y ahora vamos ahora a la página principal, vamos a la librería de aplicaciones, donde vas a poder comenzar a ver el progreso de la instalación de esta aplicación, y como es el caso de Delta, que es una bastante sencilla, simplemente pues ya estará instalada en mi dispositivo, pero como puedes fijarte, ahora me aparece este mensaje que dice que el desarrollador no es confiable. No te preocupes, esto lo que significa es que tenemos que validar este certificado para que esta aplicación pueda funcionar. Para poder validar este certificado vamos a la parte de configuración y bajamos a la parte de general, bajamos prácticamente hasta el final donde dice administración de dispositivos y VPN, y ahora tocamos aquí el nombre de certificado que descargaste. Al momento de hacer este video sería Wuling Power Corporation. Le damos aquí a la parte de confiar, nos aparece este mensaje que dice permitir y reiniciar. No te preocupes, esto no estará borrando tu teléfono, simplemente lo estará encendiendo y apagando otra vez para que se pueda validar este certificado. Una vez se reinicie tu dispositivo te estará apareciendo este mensaje, simplemente te desliza para poder instalar este perfil, te estará pidiendo el código de seguridad de tu dispositivo, simplemente lo entras y ya estarás listo. Una vez desbloquees tu dispositivo, vamos ahora otra vez a la librería de aplicaciones para tocar el botón de Delta o de la aplicación que instalaste para que la puedas tener instalada ya en tu dispositivo, y como ves es sumamente fácil este tutorial. Pasemos ahora a la parte de preguntas comunes, y es que luego de cubrir muchos videos sobre este tema tengo sin duda alguna buena idea de cuáles son las preguntas más comunes y aquí te las estaré contestando.
Obviamente, si hay algo que no contesto en esta sección, con gusto puedes dejar tu comentario y te estaré ayudando, así que ten eso en consideración. Una de las preguntas más comunes es que la aplicación que intento instalar no me funciona. Asegúrate de tener una aplicación en el formato .ipa y que no sea APK. Aquí te explico cómo es que funciona todo esto, como también un tutorial de cómo instalar este tipo de aplicaciones de Android en tu iPhone o en tu iPad. También puede ser que la aplicación no te esté funcionando porque es una muy pesada. Recuerda que este servicio es uno gratuito, así que tiene sus limitaciones, así que si quieres una aplicación un poco más pesada, tendrás que utilizar otro método. Otra pregunta bastante común sería ¿dónde puedo descargar aplicaciones? Yo te recomiendo que vayas a la página de GitHub, ahí sin duda alguna hay muchas aplicaciones, como es el caso de Delta, pero si tienes alguna duda o pregunta, me puedes enviar un mensaje por Telegram. Es posible que a la hora de utilizar este método te diga que la aplicación tiene que verificar la integridad de la misma, y esto lo más seguro es que el certificado ya fue revocado y dejó de funcionar. Verifica en mi cuenta de Telegram si hay otro certificado válido, y si no lo hay, pues tendrás que esperar un poco más hasta que aparezca otro certificado que se puede utilizar con este método. Otra pregunta bastante común es que las personas me escriben: oye, mis aplicaciones dejaron de funcionar, y es que de igual forma es posible que la validez de certificado sea revocado y entonces pues tus aplicaciones dejaron de funcionar, así que tengas en consideración, esto es algo muy común de los servicios gratuitos. Si quieres que esto no te pase, pues tendrás que buscar una alternativa un poco más estable, como es el caso de un método de pago o de un método con una computadora. De igual forma, muchas personas me preguntan si hay que validar esta aplicación cada 7 días. Recuerda que eso solamente aplica a App Store o Site Store. Este certificado funcionará hasta que deje de funcionar. Es un poco difícil de saber cuánto tiempo durará, así que tengas en consideración que no tienes que estar refrescando la aplicación cada 7 días. Muchas personas me preguntan sobre la parte de la seguridad, y este es un certificado directamente de Apple, así que no hay ningún problema de garantía ni de virus, no hay nada de que preocuparte por eso. Simplemente tener en consideración que es un método que no durará por siempre, así que si quieres tener una alternativa un poco más estable, tienes que utilizar otro método. Y por último, muchas personas me preguntan si puedo utilizar este tipo de método para instalar algunos emuladores, como es el caso de Wii, GameCube, PlayStation 2 y ahora Nintendo Switch. Desafortunadamente, para poder instalar esos emuladores que necesitan JIT o un poco de más poder, vas a necesitar utilizar algún método con una computadora, ya sea App Store o Site Store, o entonces tener acceso a la alternativa de AppDB, que también tengo ese tutorial acá abajo en la descripción de este video. Pero bueno, ahora sí, con ese último detalle te he enseñado cómo puedes utilizar este método, como también te he contestado muchas de las preguntas comunes que las personas tienen a la hora de utilizar algunos de estos métodos de instalación de aplicaciones fuera del App Store. Como quieras, si tienes otra pregunta, déjamelo acá abajo y te la estaré contestando. Si tienes alguna duda, también te estaré contestando por Telegram si me envías un mensaje por ahí. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.